Yo pienso que rotundamente sí, pero lo pienso por una cuestión personal, por cómo soy yo y cómo es que yo hago arquitectura. Los hay arquitectos que no necesariamente son artistas. Yo soy artista y no sé si soy artista antes que arquitecto o arquitecto antes que artista, o soy las dos cosas. Ese ha sido el problema de mi vida. Siempre he estudiado escultura y arquitectura, nunca he sabido si soy más escultor o más arquitecto hasta el día de hoy. Hasta ahora que he visto esta presentación de las propuestas para el Museo de la Nación, donde se nota que el arquitecto tiene que ser también un personaje racional, que tiene que hacer funcionar las cosas, ¿no? Entonces ahí es donde yo me siento mucho más artista, porque a mí me gusta hacer más las cosas que se vean bien, que hagan sentir, más que si funcionen o no funcionen, bueno, ¿no? Un poco, pero sí soy buen arquitecto también. Entonces para mí es fundamental, el arte y la arquitectura van juntos. Creo que y muchas veces yo decía cosas como, por ejemplo, que la arquitectura es el sueño frustrado de cualquier artista plástico. Sislo estudió 2 años de arquitectura y no pudo, y es un excelente pintor. Y así creo que nos miran con cierta admiración los artistas plásticos a los arquitectos, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que sí necesitas ser artista, pero también necesitas tener las otras partes para ser arquitecto, ¿no? Eso que se decía, por ejemplo, que el arquitecto es el artista más completo. No sé qué tanto, de repente sí es cierto, porque tienes que sentir como artista y tienes que pensar como un pensador, como alguien inteligente. Tienes que hacer las cosas como un experto artesano, o sea, necesitas tener muchas cosas, ¿no? Entonces sí, fundamental. Conozco arquitectos que son más inteligentes que artistas, y esos pueden ser arquitectos y buenos arquitectos porque pueden suplir cualquier cosa con su inteligencia. La falta de sensibilidad la suplen con la inteligencia, o sea, pretenden ser sensibles porque entienden la sensibilidad, entienden lo que es ser sensible, y la falta de arte, digamos, de la habilidad de ser artista, también la suplen con la inteligencia. Entonces la pregunta sería, ¿se podría ser arquitecto sin ser artista también? Sí se podría, si es que eres bien inteligente, porque los inteligentes pueden ser cualquier cosa, ¿no? Pero el artista, para mí, el artista y el arquitecto sí se juntan, sí se amarran, sí van uno con el otro. Te la voy a responder desde el punto de vista de cómo estudiamos esas disciplinas, ¿no? Y qué hace o dónde estudia el historiador el pasado del arte y el pasado de la arquitectura, ¿no? Y me parece muy curioso cómo hoy en día, si uno quiere hacer una investigación, o sea, un doctorado en la historia de la arquitectura, tienes que decidir primero de qué periodo de la arquitectura estamos hablando. Porque no es lo mismo querer hacer una investigación, por ejemplo, sobre los Smithsons, que hacer una investigación acerca del trabajo de Brunelleschi, por ejemplo. Si es que en el campo académico americano, que creo que es el que tiene más relevancia sobre nosotros los peruanos, tú quieres estudiar los Smithsons, probablemente tengas que ir a una facultad de arquitectura. Pero si tú quieres estudiar la historia de la arquitectura de Brunelleschi, entonces tienes que ir a una facultad de historia del arte. Normalmente, creo hasta finales del siglo XIX, especialmente del siglo XX, la historia de la arquitectura la estudiaban los historiadores del arte. Entonces un personaje como Wolfling, por ejemplo, es primeramente un historiador del arte, ¿okay?, que dedica su tiempo tanto a historia de las pinturas, historia de las esculturas, como historia de la arquitectura, ¿no? En el siglo XX no tienes eso. En el siglo XX tienes como que la aparición de la autonomía de la historia de la arquitectura per se, que se va a ubicar dentro de las facultades de arquitectura, del departamento de arquitectura.
y los departamentos de arquitectura contemporáneos, un poco como que le han dado un poco la espalda a todo aquello que es antes del siglo XVIII, más o menos. Y me parece que eso es muy diciente, ¿no? Coincide la aparición de esta disciplina, más o menos, o de la autonomía, perdón, de la disciplina de la historia de la arquitectura, con la aparición de una, como te digo, de un órganon que debería de tener el arquitecto, que no lo debería tener ningún otro tipo de artista, que es la capacidad de ver el espacio. ¿Okay? Entonces, al final del siglo XIX aparece en el discurso arquitectónico el espacio. Entonces, en la medida en que el espacio y el vacío sean la disciplina absoluta o por autonomacia del arquitecto, entonces las demás disciplinas, y ahora creo que solamente nos estamos yendo a pintura y escultura, parecen estar como incapaces de poder ver esta cualidad máxima que ahora es el espacio. ¿Okay? Que por supuesto no significa que en épocas pasadas, y por pasado me refiero, que te digo, antes de la era moderna, o sea, el Renacimiento, no hayan habido buenos espacios, pero digamos es a partir del siglo XIX y especialmente en el siglo XX que la palabra espacio se vuelve en el quehacer máximo del arquitecto. En realidad yo creo que esa interacción debería estar, y sí la veo en algunos lugares, pero en realidad yo siento que el arte pertenece a cada quien, o sea, cada quien introduce en su diseño lo que evoque sus sentimientos, lo que evoque sus recuerdos. En realidad, ¿cómo saberlo? Porque cada quien interioriza mucho eso, pero al momento de ver la arquitectura de algún artista, me parece que muy pocos son los que en verdad dejan sentir al usuario lo que quisieron hacer. Eso me parece que no pasa muy comúnmente. De por sí la arquitectura ya es un arte, entonces tiene que haber una interacción, porque siempre se trata de expresar algo mediante una obra, y cada arquitecto tiene que tener un estilo distinto, el cual determine su obra. O sea, si uno ve un edificio de un arquitecto, va a saber que es ese arquitecto. Entonces, esta interacción entre la arquitectura y el arte nos la inculcan desde la universidad. Por ejemplo, a la hora de diseñar un proyecto, siempre tiene que haber un concepto detrás. No se puede hacer algo porque sí, ¿no? O simplemente aplicar lo técnico, porque si no estaríamos hablando de arquitectura. Por ejemplo, hay una exposición que se hace en el Centro Cultural Coyhuasi, donde muestran todos los trabajos de los alumnos de este taller, en el que se puede apreciar bastante que cada alumno tiene una expresión distinta, donde aplican los conceptos de espacios, cada uno tiene estructuras innovadoras. Con unos amigos estábamos leyendo una lectura sobre el caos, que lo había escrito el arquitecto Percy Acuña, y en esa lectura, dentro de todo el rollo que tiene de atrás, había uno que decía que una forma en que los griegos afrontaban el caos era a través de tres vertientes. Lo afrontaban a través de la razón, de la filosofía y del arte. Claro, porque eso tiene que ver con la arquitectura. Pero justo llegamos al final de toda esa conversación que la arquitectura englobaba todo eso, pues, ¿no? Y bueno, y en otra, justo también en esas charlas que tenemos con mis patas, nombraba bastante a un libro que se llama Principios de la Arquitectura Moderna, de Norbert Schulz, donde decían de que cuáles eran los principios, ¿no? ¿Por qué afrontaban, o sea, qué es lo que buscaban los arquitectos con el pensamiento moderno? Era de que buscar un
un nuevo lugar para el hombre de esta nueva época, algo así, ¿no? Y decía, el arte como arquitectura, o sea, arquitectura como arte, pertenece a la vida, decía. Y la arquitectura, o sea, busca que la vida tenga un lugar. Y el lugar tiene orden y carácter. Y como que el caos era lo contrario. Una ausencia, no ausencia de orden, sino un orden desconocido. Sí, están súper vinculados, porque la arquitectura es más que nada el arte de proyectar. Entonces, básicamente, siempre es como que es una retroalimentación entre ambas. Entonces, uno para hacer arquitectura, para generar los espacios, el diseño, tiene que tener alguna inspiración. Entonces, el arte siempre es como que te ayuda a explorar y a sacarte esa parte como para no estar tan cuadriculado. Entonces, no regirte a un diseño base, sino explorar nuevas cosas, materiales, te permite jugar un poco más. O sea, yo creo que sí están íntimamente vinculados. Creo que sí es posible, pero que es difícil, porque en el Perú contemporáneo el artista la tiene mucho más difícil que el arquitecto, y el arquitecto la tiene mucho más difícil que un político, por ejemplo, y el político sí la tiene fácil porque hace trampas. Entonces, en esa secuencia, el artista es a mí me da mucha pena pues ver a un artista más o menos talentosos, chicos con muchísimo talento cantando y tocando guitarra en el micro, en los micros. O sea, ese tipo de arte, por ejemplo, existe en el Perú y es fantástico. Artesanos, todos estos que hacen joyas, son gente que tiene el arte en las venas, pero sin embargo son absolutamente discriminados. Por lo tanto, como en un Perú contemporáneo, en la época del Perú antiguo, en la época de los incas y preincas, el artista pues era de la nobleza, como en cualquier situación real, digamos de reyes, el artista era parte de la corte. Ahora en el Perú contemporáneo, ¿cuál es la corte? Los políticos, la corte es el presidente, esa es la corte, y como vemos por las noticias, nadie se libra de ser corrupto, ¿no? Y entonces, ¿qué oportunidad tiene el artista que debe ser parte de la corte en esta corte que tenemos del Perú contemporáneo, ¿no? Creo que somos bien pocos los que podemos, como arquitectos, usar nuestro arte, ¿no? Yo conozco muy pocos que se atrevan a decir que por ejemplo, yo no digo, me dicen que mi arquitectura son esculturas en el paisaje. Y a mí me encanta la definición que diga que son esculturas en el paisaje, porque es como arte es como que este edificio sea escultura en el paisaje. Entonces, no es escultura en el paisaje, no es mala arquitectura, funciona bien y ahí nos quedamos. Pero que digan que algo es escultura en el paisaje. Y a mí me encanta que digan eso, pero me gustaría que digan son esculturas en el paisaje Huanca, en el paisaje Huari, en el paisaje Chavín, en el paisaje Mochica, ¿no? Y entonces ahí sí estaríamos en una especie de arquitectura peruana contemporánea basada en la parte artística, ¿no? Muy pocos son. Y a mí me ha costado tener mucha suerte de repente estar en el lugar preciso, en el momento preciso. Me tocó hacer mis maestrías no por ser buen arquitecto, sino por ser buen escultor. Saqué la beca para irme a hacer una maestría en artes, en bellas artes, sin haber sido escultor, pero ya sí escultura. Y entonces se han acomodado una serie de cosas para que yo sí sea, digamos, un buen ejemplo de artista-arquitecto. A pesar que no hago arte para vivir, porque cuando me preguntan si hago escultura, de la manera tradicional, no la hago, pero la hago mientras hago mis proyectos de arquitectura. Entonces, es difícil, es bien difícil. La respuesta sería, sí es posible, pero es bien difícil. Y yo tengo 60 años y he pasado toda mi vida con el mismo sueño, absolutamente toda mi vida, desde que tengo uso de razón arquitectónico, que eso pasa más o menos cuando uno entra a la universidad y está en el cuarto, quinto ciclo, que de repente te das cuenta y dices, sí, yo creo que sí, esto es lo que quiero. Lo que pasa es que tenemos que empezar a reconocer lo que somos. Si es que reconocemos nuestra naturaleza, vamos a poder identificar cuál es el elemento más fuerte que tenemos para expresar nuestra arquitectura. El que tiene la naturaleza artística va a expresarse artísticamente. El que tiene la naturaleza inteligente va a expresarse inteligentemente, ¿no? Y los que lo tienen equilibrado van a expresarse equilibradamente. Esos son los que pasan bien todo.
nunca ni para arriba ni para abajo. Mediocridad, que es en donde vivimos, ¿no? Entonces, los artistas somos los únicos que tratamos de salir de la mediocridad. Bueno, en el Perú contemporáneo no tenemos muy desarrollado el estudio, digamos, la investigación de la historia de la arquitectura o la historia del arte, ¿no? Puedo hablarte de cuáles son los objetivos de la rama de historias aquí en la universidad, ¿okay? En donde, si te das cuenta, no hay esa distinción. Me imagino que cuando ustedes han llevado el curso, han tenido un profesor que enseña la historia del arte y un profesor, la historia, digamos, de las pinturas y las esculturas, y un profesor que estudia que enseña la historia de la arquitectura, pero siempre han estado dentro del mismo paquete, ¿no? Es distinto, por ejemplo, de la Universidad Católica, en donde realmente el primer contacto que tienes con el pasado arquitectónico es, por lo menos hasta donde me acuerdo, el curso de sistemas formales del siglo XX con Reinaldo Lepert, en donde directamente te vas hacia el siglo XX. ¿Okay? A mí siempre me ha parecido que la UPC es una universidad que tiene un sesgo marcadamente renacentista, ¿verdad? Y el hecho de que sea renacentista también creo que es bastante diciente acerca de la relación entre el artista y el arquitecto, porque si piensas en Vasari, por ejemplo, Giorgio Vasari, el hecho de que en su historia estén arquitectos, pintores y escultores significa que ahí hay una relación, si no, digamos, no los podríamos meter dentro del mismo documento. Entonces, estas son disciplinas que además están relacionadas en la medida en que se basan en el diseño, que es el dibujo. ¿Okay? Por otro lado, ya que hablé también de la categoría del espacio, sí creo que hay un riesgo en el ensañamiento con la palabra espacio y con el discurso del vacío. Y el ensañamiento el riesgo es que en la medida en que se hable del vacío, no se habla de la superficie. O sea, hablamos de aquello que está contenido, pero no de aquello que está conteniendo. Entonces, sí veo, porque lo puedo comprobar casi en la arquitectura contemporánea peruana, un empobrecimiento del pensamiento, de la composición de las superficies. ¿Okay? Y tiene sentido, en la medida en que pases años en la carrera, en la universidad, aprendiendo que nuestra facultad por autonomacia es la del vacío, entonces la de la materia te va a importar poco. Puedes encontrar el caso opuesto en artistas como, y nótese que estoy usando la palabra artistas, como Charles René Mackintosh, por ejemplo, o hasta cierto punto el trabajo de Peter Behrens, o Frank Lloyd Wright, donde tienes arquitectos que trabajan la superficie y el vacío sin una jerarquía en especial. Entonces creo que ese tipo de conjunción perfecta no existe ahora en el Perú contemporáneo. Yo creo que en el Perú ahorita está pasando muy poco, porque en realidad en lo que se enfocan los profesionales ahora es mucho en la economía más que en cualquier otra cosa, o sea, más que en sentir el espacio, más que en sentirte bien, más que cómo se siente el usuario. Yo creo que ahorita la arquitectura más se está basando en eso, y son muy pocos los arquitectos que mezclan mucho el arte, porque en realidad tienen que ceñirse mucho al cliente. Entonces, por ejemplo, no sé, lo primero que se me ocurre es la arquitectura de Longhi, por ejemplo, ¿no? Él sí es muy intuitivo, él sí evoca muchos sentimientos, él sí se preocupa por el sentir del usuario, por el sentir el espacio, y eso es bonito, me gusta, pero en realidad no siento que esté pasando mucho ahora. En cierta manera es posible, por ejemplo en el arte, yo tengo varios amigos que han estudiado arte, pero a la hora de expresarlo, no sé, de repente hacen collage donde muestran fotos de arquitectura y las colocan de tal manera que se perciba el espacio
no sé, medio con fracciones o qué sé yo. También hay un grupo que se llama El Pliegue, en el que se dedican a hacer diseños con, por ejemplo, la base de todo es el origami, y según eso crean las estructuras y en algunos casos hasta construyen escenografías y acá en el Perú no han hecho arquitectura en sí que yo sepa, pero sí alrededor del mundo es algo que se puede ver. En el Perú contemporáneo tendríamos que ver lo que hay ahorita, pues, ¿no? ¿Qué arte hay ahorita? ¿Qué es lo que se está dando? Yo veo, así como hay muchas corrientes en la actualidad, yo veo que ahorita mucho se escucha el término participativo. No sé si está de moda, no sé si está... y de repente puede ser algo temporal, algo bien que va a nacer ahí, pero ese término está como que de moda y en todos lados escucha arte participativo, arquitectura participativa. Que con el caso del REP, ¿no? De la recuperación de espacios públicos que está haciendo Javier, que tiene, bueno, ya se ha vuelto más técnico, pero creo que experimentó a través de muchas actividades que había hecho con Sitio atrás, como nosotros estamos en las calles, había muchas actividades, ¿no? Confiteca, o sea, creo que todo usaron como que el arte como una herramienta. Justo ayer que vino Cislo a mi facultad, un pata, me acuerdo que salió a hablar al frente de Cislo y le dijo: ¿sabes qué? Yo estoy decepcionado de la facultad, decía. Yo creo que la A de Fagua no debería existir, porque la A, ¿en qué momento hemos perdido eso?, decía. Y tiene un poco de razón ya, porque no sé en qué momento también tuvo la A. En mi facultad hubo grandes maestros, hubo un montón de muy buenos maestros, pero la vertiente de mi facultad es más pragmática, en mi facultad la gente es más funcional que ver ese lado más artístico, que de repente es una escuela más parisina. Y justo eso decía, ¿no? O sea, ¿qué pasa en la actualidad? No hay ese ligar. Los selectivos de arte en mi facultad son como que nadie lo toma en cuenta, es como que ya voy un toque para pasar, nada más. Somos seres sin alma, o sea, estamos caminando que solamente requieren cumplir su objetivo de salir y egresar, y no miran su entorno, ¿no? Mi facultad, su entorno inmediato, que es comas, no hay nada, pues no hay una relación. Y en cambio, alrededor de ellos hay gente que sí hace cosas, y nosotros no vemos eso. Y por eso nosotros dijimos, de repente a través del Festival de Artes podemos unir eso, ¿no? Ver lo que sale, lo que hay en la calle y lo que hay en la facultad, ¿no? Y ver, que conozcan, ¿no? Mira, a través del arte, lo que están haciendo, un arte popular, ¿no? Por decirlo, un arte más público, te vas a dar cuenta de lo que hay, ¿no? O sea, claro que tuvimos errores, creo que más aprendimos lo que hicimos y no pudimos comunicar muy bien ese mensaje a la gente de mi facultad. Por eso yo siempre llamo que fue uno de mis más grandes y bonitos errores. Pero sí, pues hay maneras ahorita en la actualidad. Voy a dejar una frase que una vez aprendí una vez que conocí a un arquitecto español que trabaja en Cochabamba, en Bolivia, que se llama Fernando, y se me olvidó su apellido. Y tiene un proyecto que se llama Martadero. Y dijo una frase que de verdad que se me ha quedado un montón, que es: al vecino, al ciudadano, no le interesa un pepino el arte, ni la arquitectura. A él solamente le interesan las experiencias, o sea, vivir. Y yo de ahí dije, entonces, nosotros deberíamos como arquitectos o como buscar ese lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje de las experiencias. Esas afinidades, yo creo que justamente ahorita actualmente es más posible ver esa retrospectiva, o sea, esa retroalimentación, porque tanto los artistas, sean industriales o diferentes tipos de arte, están haciendo exploraciones dentro de lo que es crear espacios, hacer arquitectura, y los arquitectos también están volviendo a esa parte, ese vínculo artístico que tiene. Por ejemplo, hay no sé si han visto Los Gorditos de Marcelo. Ya, él primero empezó con una exposición
exposición que era sus gorditos, los metía en ciertas cajas y abría y cerraba, o sea, como que iba jugando con los espacios y tú, para acercarte a esos espacios, como que tenías que primero, o sea, ver por ciertos orificios, o sea, ahí te da una perspectiva de exploración del espacio, que es lo que estudiamos y analizamos en la arquitectura. O sea, yo creo que ahora, hoy en día, es mucho más, están mucho más vinculadas, están mucho más relacionadas. Hay artistas que también exploran en la arquitectura, hay intervenciones del paisaje, como Jean-Claude, que es un artista que interviene bastante en el paisaje. Entonces la arquitectura también, cuando interviene en el paisaje, tienes que tener cierta sensibilidad para intervenir. Entonces yo creo que esa alimentación que hay, esas exploraciones, también se dan mucho más actualmente que antes, pues. O sea, el artista es miembro de la corte real, siempre ha sido parte de la corte real, era el compositor de la corte. Por ejemplo, Salieri, en la época de Mozart, era el compositor de la corte, un genio, mientras que le tocó convivir con un verdadero genio que era Mozart. Entonces Salieri se sentía menos, siendo el compositor de la corte. El lugar de los artistas era la corte. ¿Y cuál es la corte real? La corte de los reyes. ¿Cuáles son los reyes en nuestro país? Entonces, ¿quién es su corte? Por eso es que los artistas no están reconocidos, porque para ser corte de la corrupción tiene que ser corrupto. Es que uno hace las oportunidades, y los que tienen que hacer las oportunidades de afinidad o el de aceptar a los artistas son las instituciones y es el gobierno. Creo por lo mismo, porque mira, esa pared pintada de blanco cuesta 10 soles y con un mural de un artista, de un buen artista, puede costar 50, entonces dicen preferible 50, estoy diciendo solo 5 veces más. Y dicen, bueno, no tenemos. Entonces el artista tiene que ir a decir, yo lo hago porque yo quiero, siento que tiene que ver, mi arte se tiene que ver, y lo hacen gratis. Y es humillante cómo puede un artista hacer un mural gratis. Y como ha sido gratis, no le ha costado nada al dueño, el rato que necesita pintarlo para poner propaganda, lo pinta. Si le hubiese costado lo que cuesta, mira, lo guardaría, diría que no se arrime la silla, que no... la escultura dentro de la arquitectura, los murales son formas directas de arte en la arquitectura, pero yo pienso que la arquitectura en sí debería ser artística también. Claro que es difícil, es un poco más difícil, más complicado. Yo me presenté a arquitectura cuando me tocaba hace 30 años y no ingresé a ningún sitio. Y solo ingresé a Ingeniería de la Católica, a la Universidad Católica del Perú, Ingeniería. Y me dijeron, pues no te preocupes, en 2 años empezamos la Facultad de Arquitectura. Y la empezaron 30 años después, 25 años después. Entonces yo no pude ser ingeniero, pero pasaba por la Facultad de Arte y yo decía, qué buena va a ser la Facultad de Arquitectura de la Católica porque tienen esta Facultad de Arte. Son pues afines, etc. La Facultad de Arquitectura de la Católica creo que tiene 10 años y creo que no se hablan todavía con la Facultad de Arte. Y entonces cuando hay ese tipo de tontera, no se dan las cosas. ¿Por qué creo que no existe? Voy a volver a culpar al discurso del espacio y del vacío. Me estoy lanzando a la piscina, pero quiero proponerlo, ¿me entiendes? Aprender a plasmar en algo que debe existir un sentimiento, un gusto o algo que sea un sello de alguien es súper difícil. O sea, no es que en alguna facultad o en algún lugar te enseñen a coger lo que más te gusta y plasmarlo en un sitio. Eso me parece súper difícil y son pocas las personas que llegan a poder concretarlo, ¿no? Porque en realidad es muy fácil desarrollar un programa y hacer muchos espacios en los que pueda entrar mobiliario y cosas así, pero en realidad diseñar un espacio que pueda, no sé, acoger muy bien al usuario y que en realidad te guste mucho y haya sido producto de algo, ¿cómo decírtelo? No sé, y haya sido producto de algo que es completamente tuyo, más que del cliente que tienes o cualquier tipo de cosas, me parece que es complicado. O sea, es algo complicado de lograr y debería practicarse más. O sea, en vez de estar, no sé, enfocando la arquitectura en desarrollar programas como mercados, multifamiliares y cosas así, yo creo que debería hacerse más énfasis
en un poco más de plasticidad, en un poco más de sentir, o en realidad de hacer cosas que para muchos no tengan forma o no tengan sentido, pero para ti sí, y sobre todo poder explicarlo, ¿no? Y poder hacer que el otro vea lo que tú estás haciendo y sienta y te crea, ¿no? Y te crea, y que al momento de verlo diga, oye, mira, debió haber pensado en tal cosa, o qué habrá pensado para poder hacerlo, una cosa así. Mira, a mí me encanta dibujar, ¿ya? Yo salgo, a mí me gusta salir a la calle, sentarme, así se me vuelve la hoja por el viento, me achicharre con el sol, a dibujar, pero ya se me acabaron los lugares donde poder dibujar cosas bonitas. Ya, por ejemplo, hace un par de años fue una exposición de Gordon Matta Clark, que es un artista que hace intervenciones en edificios en desuso, hace cortes donde, no sé, de la nada hace un círculo en la mitad de todo un edificio y puedes apreciar el espacio desde distintas perspectivas, ¿no? Y toma fotos. Bueno, lo que trajeron acá fueron sus fotos, obviamente. Un arquitecto austriaco que a la vez es artista, que se llama Bernhard Leitner, y lo que hace es también intervenciones en espacios, pero con sonido, o sea, a través del sonido crea sensaciones que te hacen percibir el espacio de una forma distinta que si no lo hubiera, ¿no? Pero es bastante antiguo. Actualmente no conozco obras de arquitectura que implementen arte en ellas, pero sí lo que mencionaba antes de mis amigos que estudiaron arte, que son artistas y sí implementan la arquitectura en sus obras, pero no desde la arquitectura. Aquí en el Perú no conozco. Toda una vertiente que se ha dado a mi facultad con los colectivos, ni siquiera del lado formal, sino de la iniciativa de alumnos, como colectivos como Colectivo Combi, de Benito Juárez, que fue la cabeza del Fab Lab, el Evoilusión, que era una gente también que se iba al Cerro San Cosme a hacer proyectos participativos, creo. Luego Sitio, bueno, que todo el mundo sabe lo que ha hecho. Y otros más que, bueno, creo que son los tres más conocidos que ha tenido bueno, en mi facultad se dieron. Y también, bueno, en la UPC también está Cristina Dreyfus, creo, ¿no? Que salió también con... Toda esa gente salió del taller Lima Vertical, que era 70%, Lima 70%. De ahí salieron bastante gente, y con Lucho Rodríguez, con Tokeshi, que tuvieron esas dudas, ¿qué hay que hacer por Lima, ¿no? ¿Qué otra forma hay de afrontar los problemas de la sociedad? O sea, de ahí nació todas esas dudas. Y necesitaban el arte, ¿no? Necesitaban el arte como forma de entender la sociedad. Y Sitio lo entendió muy bien, pues fue multidisciplinario. Combi también, bueno, de una u otra manera, aunque Combi y Evolución fueron un poco más cerrados, más formales, aunque Combi se juntó con gente de comunicaciones, me acuerdo, y hicieron una radio local en un asentamiento humano. Pero, o sea, desde esa vertiente, desde ese punto de vista, hasta cómo llegó, fue al rep, creo yo. Es un caso particular que manejan la gente, no lo dicen, ¿no? Porque ahí lo que generan son vivencias. O sea, no tienen que contarle todo el rollo conceptual ni artístico que hay de por medio, simplemente la gente va, viven, la gente se reúne, hace cosas, ¿no? O sea, que al final es el lenguaje en común que tienen toda la gente. El arquitecto Longhi también, ¿no? Que más allá que mucha gente le haya dado, o gente como Israel, otra gente de mi facultad también que pueden tener como cierto... ve con cuidado su discurso. Necesitamos eso, es necesario también eso en la arquitectura. Mi facultad peca de ser muy pragmática, muy funcional, y no tiene ese lado más... Obvio que mucha gente puede tenerlo, pero no todo el mundo tiene esa parte más de percepción, más de sentimiento como puede tenerlo Longhi. Lo tiene muy trabajado, muy bien trabajado, y puede no tener... O sea, puedes no creerle mucho, pero tampoco puedes estar preparado para entenderlo, creo yo. Personalmente no creo que sea un camino así en que debería
llevarse, pero sí debe ser un hecho que debe estudiarse y debe tenerse en cuenta como metodología o forma de trabajar, ¿no? Trabajar bastante esa percepción. Como dije en la pregunta de inicio, eso de cómo afrontar el caos, era a través de la filosofía, a través de la razón y el arte. Ya, actualmente es posible apreciar estas afinidades, sí, en varios proyectos. Por ejemplo, si nos vamos más cercano aquí en Perú, por ejemplo, el Museo de la Memoria, lo que explica Barclay y Cruz cuando hicieron la experimentación previa para acercarse a cómo querían realizar el edificio, estuvieron bastante retroalimentados de lo que era la arquitectura, no exactamente la arquitectura, sino la tradición indígena, la tradición de cómo habían pasado, porque es el Museo de la Memoria, ¿no? Es por los efectos del terrorismo. Entonces trataron de estar bastante vinculados, inclusive tuvieron una exploración de estudios para realizar el recorrido, tuvieron una exploración de estudios sobre cómo es que se movilizaba la gente, los tejidos inclusive. Entonces, como que sí hubo una retrospectiva de el arte netamente nuestro, que es en los tejidos, en toda la artesanía, para poder realizar el edificio, ¿no? De ahí otros proyectos que yo veo es, claro, como ya mencioné antes, es Jean-Claude, que él inclusive tiene una de sus intervenciones más grandes fue tapar por completo, si no me equivoco, era en Europa, no me acuerdo exactamente en qué parte, pero taparon totalmente un acantilado. Era como que la gente no valoraba la presencia del acantilado, de su naturaleza, que es lo que nos pasa también ahora con nuestra Costa Verde. Taparon por completo el acantilado para que la gente sienta la presencia. ¿Qué pasaría si no existiera dentro de su ciudad, dentro del paisaje, este acantilado, ¿no? Y así la gente empezó a tomar conciencia, lo preservaron, inclusive ahora está protegido, es un área totalmente protegida. Entonces yo creo que sí, actualmente hay varios ejemplos tanto en arquitectura como en arte de las intervenciones.